Censura con Vicente Serrano. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Le duela a quien le pese, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos todavía transmitiendo desde esta esquinita de la bodega de Productos El Gallito, orgullosamente en los barrios de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, para el mundo. Y desde aquí hablamos sin pelos en la lengua, sin censura, como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y sobre todo en esta rebatinga por la vil venganza del INE contra Morena y contra Andrés Manuel López Obrador por el fideicomiso para los damnificados por los sismos. Hay cada chayotero que sigue extendiendo la mano para que le den de tragar. Llámese Enrique Peña Nieto, llámese Gobierno de México, en estos momentos en los que a Enrique Peña Nieto le quedan todavía 5 meses en el poder. Por eso le agradezco que se informe con nosotros. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Oiga, le pido que nos haga un favorzote. Dele like, me gusta nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Dele share, comparte esta transmisión de Facebook Live. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, el oficial, desde donde ya estamos transmitiendo nuevamente en vivo y en directo. Gracias por darnos esta oportunidad de informarle y si no es mucho pedir, baje, descargue nuestra app, nuestra aplicación Sin Censura en su teléfono celular, Android o iPhone. Todavía es gratis y muy fácil hacerlo en cualquier parte del mundo. Saludo a las personas que nos escuchan en vivo y en directo a través de nuestra plataforma telefónica que pueden accesar marcando un número de teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos. La advertencia de todos los días: este programa es solo para adultos, cuidado con los chamacos por el lenguaje florido de este servidor. Ya se dio a conocer el contenido de la carta que envió Andrés Manuel López Obrador y su equipo de transición a Donald Trump. ¿Se acuerda que el 12 de julio se entregó esta carta a los emisarios, a la comitiva que llegó a la Ciudad de México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, con Luis Videgaray y con el virtual presidente electo de México? Bueno, pues ayer en conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard dieron a conocer los detalles de esta carta. Interesante para analizar, sobre todo, digo yo, preocupante para el análisis, incluso para la crítica. El último párrafo que, mira, muchos analistas dicen no debió de existir. El último párrafo de esta carta que firma Andrés Manuel López Obrador dice: en cuanto a lo político, dirigida a Trump, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo. Le mando un abrazo afectuoso. Firma Andrés Manuel López Obrador. De esto y más hay que platicar con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que hable con nosotros sin censura. Don Jesús, feliz lunes. Buenos días, Vicente. Cuénteme su opinión acerca de esta carta que, bueno, se envió desde el 12 de julio y hasta ahora se conocen el contenido, entendiendo que ya los medios de comunicación en inglés también están dándole cobertura a esta carta. Sí, no mucha, pero sí, le están dando cobertura. Lo importante de esto, hay que ver cuál es la reacción del gobierno de Estados Unidos, que no ha dicho absolutamente nada, y no creo que lo haga público hasta que se dé la oportunidad, ya sea a través de los secretarios de Estado y los emisarios de López Obrador, o en el momento oportuno, tal vez cuando se reinicien las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de este miércoles aquí en Washington, y al cual ya viene un enviado del gobierno de López Obrador. Le voy a leer la carta. Le voy a leer la carta que firma Andrés Manuel López Obrador y yo le pregunto a usted, ¿se equivoca en la carta Andrés Manuel López Obrador? ¿Se equivoca en la carta, por ejemplo, al dejar por fuera a los mexicanos que ya están en Estados Unidos sufriendo la ola antiinmigrante, la ola racista de Donald Trump? ¿Se equivoca Andrés Manuel al no señalar los casos, por ejemplo, de los niños enjaulados, de los niños separados en la frontera, de las vejaciones
que está provocando Donald Trump con su discurso, aquel discurso de que los mexicanos éramos criminales, narcotraficantes, violadores. Se equivoca Andrés Manuel López Obrador al no mencionar a esos millones de mexicanos que contribuyen con miles de millones de dólares al año más a la economía mexicana que el propio petróleo mexicano. Pero la pregunta todavía es más intensa. ¿Se equivoca Andrés Manuel López Obrador al intentar equiparar la lucha política de Donald Trump con su lucha política? ¿Termina apapachando López Obrador a este personaje que muchos hemos calificado de nefasto, payaso, racista, discriminador? Pregunto, una pregunta honesta, y la crítica que salga de Sin Censura, que sea una crítica constructiva, no para destruir lo que intenta hacer López Obrador. Pero creo que la carta se queda corta, y la carta termina siendo, no sé, una tontería, una grosería para muchos de los que estamos en Estados Unidos. Muchos dirán, espérense a que llegue al poder López Obrador para criticarlo. No, estamos criticando el contenido de la carta. No puede ser posible que ese hombre por el que votaron miles de mexicanos desde Estados Unidos no los mencione y sí apapache a ese que intenta aplastarnos. Pero ahí le va. Le leo la carta de Andrés Manuel López Obrador. Dice: Ciudad de México, a 12 de julio de 2018. Señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, deseo en primer término agradecerle la buena disposición y el trato respetuoso recibido por parte de usted a partir del pasado 2 de julio, cuando sostuvimos una amplia conversación telefónica. Aprecio también la asistencia de una delegación de secretarios de su gabinete y otros altos funcionarios a mi oficina para iniciar conversaciones sobre el futuro de la relación de nuestros países. Como lo adelanté en nuestra conversación, le comparto la siguiente propuesta, cuyo fin es iniciar una nueva etapa en la relación entre México y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo y la identificación de áreas de entendimiento e intereses comunes. Propongo a usted, en primer lugar, hacer un esfuerzo por avanzar integralmente en las áreas sustantivas en las que está la esencia de la relación bilateral: el comercio, la migración, el desarrollo y la seguridad. Desde luego existen otras áreas muy relevantes en nuestro futuro, pero considero que es necesario encontrar un camino común en estos 4 temas para poder avanzar en otros puntos de la relación bilateral. México, señor presidente Trump, escribe Andrés Manuel López Obrador y firma esta carta, es el hogar para el mayor número de estadounidenses que viven fuera de la Unión Americana. De la misma forma, Estados Unidos es el hogar más grande de mexicanos fuera de nuestras fronteras. Considero que el entendimiento que le propongo en esta carta nos debería conducir a un trato digno y respetuoso de estas comunidades. En materia de comercio, me parece que vale la pena hacer un esfuerzo por concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pienso que el prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento económico en México y por ende la estrategia del gobierno que habré de encabezar, que busca generar empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. En este punto le propongo reanudar las negociaciones con la participación de los representantes de México, Canadá y Estados Unidos. Nuestro equipo de transición participaría en coordinación con los funcionarios del actual gobierno mexicano. Respecto a migración, debo comentar que el propósito más esencial de mi gobierno será lograr que los mexicanos no tengan que emigrar por pobreza o violencia. Procuraremos que la emigración sea optativa y no necesaria. Nos esforzaremos en lograr que las personas encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Para lograr este propósito fundamental, el gobierno entrante llevará a cabo el más grande esfuerzo que se haya realizado nunca en México. El nuevo proyecto de nación que llevaremos a la práctica consistirá en desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país.
Desde el 1 de diciembre de este año dispondremos de mayor inversión pública, la cual será utilizada como capital semilla para fomentar la inversión privada y para destinar presupuestos significativos a la producción, la creación de empleos, la reactivación del sector agropecuario y energético, la educación, la cultura y la salud, así como el financiamiento del desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos, ampliando oportunidades de trabajo y bienestar. Así, por ejemplo, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país, tanto para efectos de restauración ecológica como para crear 400,000 empleos. Se fomentará el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas olmeca y maya, porque vamos a construir una línea férrea para un tren de alta velocidad que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul, Palenque. También se creará un corredor económico y comercial en el istmo de Tehuantepec. Este proyecto implica aprovechar la ubicación estratégica de esta franja del territorio nacional para unir al Pacífico con el Atlántico y con ello facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa este de los Estados Unidos. Se trata de un corredor de 300 kilómetros donde se construirá una línea ferroviaria para el transporte de contenedores. Se ampliará la carretera existente, se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se aprovechará el petróleo, el gas, el agua, el viento y la electricidad de la región y se instalarán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros. Toda esa franja del istmo se convertirá en zona libre o franca. Como es obvio, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En este caso, como en cualquier otro proyecto, se tendrán en cuenta los impactos ambientales y no se pasará por encima de los derechos de los pobladores y de los propietarios de las tierras. Por el contrario, serán tomados en cuenta, consultados e incorporados como parte sustantiva del proyecto. En particular, los dueños de las tierras que formarán parte de este corredor serán invitados a participar como accionistas de la empresa que se constituya con este propósito. La construcción de estas obras y las fábricas que se instalen generarán un importante número de empleos y se evitará con ello que los jóvenes de la región sigan emigrando hacia el norte en busca de trabajo. Asimismo, fomentaremos el desarrollo a lo largo de los 3,185 kilómetros de frontera, 3,185 kilómetros de frontera con Estados Unidos, y allí se creará una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será la última cortina para retener trabajadores en nuestro territorio. De manera puntual señalo lo siguiente: se van a recorrer las aduanas mexicanas hacia el sur, tierra adentro, de 20 a 30 kilómetros de la línea divisoria. En la zona libre o franca se reducirá el impuesto sobre la renta, el ISR, a 20%. El impuesto al valor agregado, el IVA, será de 8% en promedio, la mitad de lo que se cobra en la actualidad. Específicamente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que del lado estadounidense, es decir, en California cobran 8.5%, en Arizona 8.2%, en Nuevo México 7.5% y en la frontera con Texas 8.2%. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad iguales a los de Estados Unidos desde el 1 de enero de 2019. En toda la zona libre de la franja fronteriza se aumentará el salario mínimo a cuando menos el doble de lo estipulado en la actualidad. Se trata de un asunto de justicia y sin riesgos de inflación, porque habrá, como lo hemos dicho, reducción de impuestos y de precios de energía, de tal manera que al subir el salario y bajar los precios, el nivel general de precios quedaría igual o incluso podría bajar. En todas las ciudades de esta zona libre fronteriza se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso del suelo, la introducción de agua potable, drenaje, pavimentación de calles, construcción de vivienda, guarderías, unidades deportivas, espacios culturales, escuelas, hospitales y otras obras y servicios. Así escribe Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. Habrá muchos cambios, señor presidente Trump, y en este nuevo ambiente de progreso con bienestar, estoy seguro que podremos llegar a acuerdos para enfrentar juntos tanto el fenómeno migratorio como el problema de la inseguridad fronteriza sobre la base de la cooperación para el desarrollo y bajo las premisas de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Todo ello con absoluto respeto a los derechos humanos. También
como se lo manifesté en nuestra conversación telefónica, considero que debe atenderse de manera integral y de fondo el problema migratorio, mediante un plan de desarrollo que incluya a los países centroamericanos, donde millones de habitantes no tienen oportunidades de trabajo y se ven obligados a salir de sus pueblos para buscarse la vida y mitigar su hambre y su pobreza. Le comparto que mi gobierno está dispuesto a presentar a nuestro Congreso de la Unión la iniciativa y propuesta presupuestal para contribuir con recursos económicos y experiencias propias en este esfuerzo conjunto. Si en este plan participamos Estados Unidos y México e incluimos a los países centroamericanos aportando cada uno de acuerdo a la dimensión de su economía, podríamos reunir una considerable cantidad de recursos para el desarrollo de la región, los cuales se destinarían en un 75% a financiar proyectos para crear empleos y combatir la pobreza, y el restante 25% al control fronterizo y a la seguridad. De esta manera, reitero, estaríamos atendiendo las causas que originan el fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, cada gobierno, desde Panamá hasta el Río Bravo, trabajaría para hacer económicamente innecesaria la migración de sus ciudadanos y cuidar sus fronteras, para evitar el tránsito ilegal de mercancías, armas y tráfico de drogas, lo cual consideramos sería la forma más humana y eficaz de garantizar la paz, tranquilidad y la seguridad de nuestros pueblos y naciones. Señor presidente Trump, espero sus comentarios a mi planteamiento, que busca alcanzar un entendimiento amistoso y de respeto mutuo con usted, con su pueblo y con la gran nación que representa. México y Estados Unidos han sido dos países que, entre otras cosas, por su situación geográfica, han tenido una historia en común fuera de serie. Ha habido momentos de tensión y diferencias, como otros de entendimiento y respeto. Nos unen muchas cosas buenas, lazos que no se pueden romper: cultura, idioma, tradiciones y sobre todo una larga amistad y mucha solidaridad. En honor a todo ello es que debemos seguir trabajando de la mano para ayudarnos mutuamente. En cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar el establishment o régimen predominante. Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades sobre la base de la cooperación y la prosperidad. Hagámoslo. Le mando un abrazo afectuoso, Andrés Manuel López Obrador. ¿Se equivoca López Obrador con esa despedida? Y los mexicanos que están trabajando, sufriendo la ola racista de Donald Trump en Estados Unidos, esos que mandan miles de millones de dólares en remesas, ¿no fueron tomados en cuenta en esta carta por López Obrador, o al menos fue muy por encimita? ¿Qué le ha parecido esta carta, don Jesús? Pues creo que aborda los temas esenciales que el gobierno de Donald Trump ha marcado como la hoja de ruta de la relación con México: el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de creación de empleos y el de apoyar a los países centroamericanos para disminuir de alguna manera el flujo de gente que busca refugio en los Estados Unidos por razones de violencia, por razones políticas y por falta de recursos económicos. Creo que es una posición del gobierno de México, sobre todo en materia comercial, pragmática, que le pide precisamente a los Estados Unidos tratar de acelerar las renegociaciones del acuerdo comercial firmado entre Canadá, México y obviamente con Estados Unidos, bajo una estructura trilateral, no bilateral como quiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vicente, en ese sentido me parece una carta pragmática de buenos deseos, pero bueno, lo más difícil e importante de todo esto es aterrizar los temas y sentarse a negociar con alguien tan impredecible como Donald Trump. No queda corto López Obrador al no mencionar esta campaña racista, antiinmigrante de Donald Trump contra los mexicanos que están en Estados Unidos, los que están en peligro de deportación y los que siguen aportando a la economía mexicana miles de millones de dólares al año. Pues creo que lo aborda en términos generales. Obviamente tú no vas a iniciar una relación agrediendo a nadie. Eso te lo comentaba desde que ganó López Obrador. Pero pues no es agredir, no es buscar agredir a nadie, Jesús, es ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero ¿por qué le vas a decir, a ver, ya le estás diciendo racista a un presidente si lo manejas en esos términos? Y eso no lleva a ninguna posibilidad de sentarse a negociar. ¿Cómo le vas a decir, a ver, quiero que acabe con su política racista?
su política racista. Ya le estás diciendo racista al presidente de los Estados Unidos. Pero tampoco habla de las necesidades de la comunidad, sin ni siquiera tocar la política racista. Decir que hay necesidades de una reforma migratoria, por ejemplo, para que estos trabajadores que vienen a partirse a Estados Unidos, que son... A ver, Vicente, se escuchaba muy bien lo que decía Vicente Fox. Fronteras abiertas. No hablemos de Vicente Fox, hablemos de la carta de Andrés Manuel López Obrador, Jesús. Vicente, es que tú no le puedes dictar a un presidente lo que tiene que hacer en su política migratoria, porque eso es asunto nacional. No le va a decir López Obrador al Congreso de los Estados Unidos: necesito que modifiquen sus leyes de inmigración porque quiero que se hagan responsables de unos mexicanos que han huido del país por falta de recursos económicos. La manera pragmática de decírselos de manera indirecta es: voy a generar empleos en México, voy a precisamente trabajar con el sector que se ha olvidado en los últimos años por los gobiernos anteriores para tratar de disminuir. No se trata, y ahí es donde me parece que muchos se cometen errores, de generar expectativas que no se van a cumplir, porque López Obrador, o como se llama el presidente de México, no tiene ningún poder ni injerencia en los asuntos nacionales, y menos de los Estados Unidos, con un presidente que se llama Donald Trump y un Congreso hasta ahora dominado por los republicanos. Creo que ahí hay que ser un poco más pragmáticos en esos términos, Vicente. No puedes iniciar una relación tratando de influir en una política nacional donde tú lo sabes por los años que llevas aquí. Ningún presidente mexicano va a tener influencia en las discusiones de las leyes de Estados Unidos en el ámbito que sea. ¿Y qué me dice de la invitación, pues, de Andrés Manuel López Obrador a que Estados Unidos le invierta al desarrollo de la región? Dice que México está dispuesto a aportar económicamente y con experiencias, y le pide a Donald Trump que considere hacer lo mismo. ¿Eso no es tratar de influenciar? A ver, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Estás hablando tú de una política nacional. Ahora estás hablando en materia internacional a nivel regional. Pero es para frenar el mismo problema, Jesús, para frenar la migración. No, a ver, ¿qué quieres que le diga a Andrés Manuel López al Congreso de Estados Unidos? Quiero que cambien las leyes. Dime tú si le va a hacer caso Paul Ryan, Mitch McConnell. Contéstamelo. No lo sé. Pues no le van a hacer caso, Vicente. ¿Cuándo has visto que en Estados Unidos... A Calderón lo recibieron en el Congreso? Esa es otra cosa. Reciben a todo mundo cuando es una visita de Estado. Para que hable, eso no quiere decir que van a cambiar. A ver, no me digas que ya se te olvidó, Vicente, que quienes deciden en el Congreso Federal lo hacen respecto a lo que les dicta su distrito. No me digas que eso ya se te olvidó. No. Por eso hay que decirle a los electores que pueden votar, si no están de acuerdo con las leyes migratorias, tienen que hacerlo, expresando su voto, pero no con un discurso de alguien que llega y no tiene ninguna influencia. Puede hablar, puede resonar, simplemente no pasa nada. En política nacional no cuenta lo que diga un presidente extranjero, menos en Estados Unidos. En el tema regional es distinto. Estamos hablando de países cuya necesidad es muy grande y cuyas consecuencias de lo que están viviendo emanan de la falta de atención de un tema fundamental en Estados Unidos. Es atender la crisis del consumo de drogas, que esta genera el dinero precisamente que hace que las pandillas, el crimen organizado, tenga ese poder de intimidación hacia una ciudadanía que sale en busca de refugio, en busca de una oportunidad para poder tener la posibilidad de darle educación y seguridad a su familia. Eso es muy distinto, por eso lo amarra así López Obrador. Digo, quien no lo entienda, creo que debería revisar lo que está ocurriendo en los países centroamericanos en los últimos años, sobre todo. Y México tiene gran corresponsabilidad en eso. En primer lugar, por el tema del narcotráfico. Y en segundo lugar, porque somos socios regionales desde hace mucho tiempo.
y además los migrantes centroamericanos para llegar a los Estados Unidos cruzan el territorio, y no creo que ningún mexicano en México desconozca lo que le hacemos los mexicanos a estos migrantes centroamericanos. Esa es una responsabilidad regional que nada tiene que ver con el tema de influir o no influir en la política de seguridad de los Estados Unidos. Otra cosa, aun cuando se lo pida López Obrador a Donald Trump, el próximo presidente de México y sus asesores saben perfectamente bien que todo dinero destinado para un proyecto regional como este no lo aprueba Donald Trump, lo solicita Donald Trump. ¿Quién lo aprueba, Vicente? El Congreso. Ah, bueno. Pero la carta va para Donald Trump, es lo que estamos analizando. Él es el... A ver, yo no sé qué parte no se entiende. Él es el titular del Poder Ejecutivo. Con él se tiene que entender el presidente de México y el presidente de cualquier país en una relación. ¿Quién maneja la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Te pregunto. Usted dígamelo. No, te pregunto. ¿El Congreso o el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos? El Ejecutivo, ¿no? Ah, entonces a él se tiene que dirigir. ¿Qué piensa del último párrafo de la carta? Muchos analistas los he escuchado decir que hubieran preferido, y de los que apoyan a Andrés Manuel, hubieran preferido otro lenguaje o de plano que no existiera. En cuanto a lo político, me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro y desplazar al establishment o régimen predominante. ¿Qué piensa de estas palabras, Jesús? Mira, desde mi punto de vista, sí se me hacen un poco arriesgadas, pero se me hacen también provenientes de alguien que es muy abusado. Yo creo que a alguien como Donald Trump hay que llegarle de otra manera, y te lo decía a ti, digo, no, yo estoy de acuerdo que tú a veces consideras que la confrontación es la mejor manera o la mejor herramienta para abordar el tema de los Estados Unidos. Te decía la semana pasada que al enemigo hay que tenerlo cerca. Está diciendo dos cosas que son en realidad ciertas. Donald Trump rompió con todo el esquema del establishment con su elección como presidente de los Estados Unidos. Eso ni siquiera hay que discutirlo, es un hecho. Y López Obrador, aun cuando era su tercera campaña presidencial, en esta ocasión acabó con todo. Un partido nuevo que rompió precisamente con lo que en México sufríamos desde hace más de 70 años. Un gobierno orquestado por un partido que hacía lo que su gana se le daba. La gente se cansó de la corrupción, la gente se cansó de lo mismo y optó por una nueva vía. Lo mismo que en Estados Unidos, con una diferencia. Aquí la elección no es popular como en México. Donald Trump ganó por el sistema electoral que tiene los Estados Unidos, pero ganó una elección. En ese tema, creo que López Obrador es demasiado abusado para decirle a Trump, con un lenguaje distinto, yo quiero abordar los temas de la relación bilateral desde otra perspectiva. Pero Jesús, aquí, ¿a qué te refieres con palabras arriesgadas? Así le pusiste el adjetivo tú. Porque lo están criticando en México, pero en México ahorita todo el mundo va a hacer generalidades de lo que se está diciendo. Es arriesgado, obviamente, ¿por qué? Pues porque ya surgieron las denuncias, ya surgieron los disqueanálisis en ese sentido. Todavía no ocurre nada, ni sabemos qué ha respondido Donald Trump. Te lo puedo garantizar, que Trump no va a responder ese último párrafo. Lo que va a responder Trump es lo que le interesa, la promesa electoral. Por eso López Obrador le está diciendo eso, que cumplen lo que prometen. Es el tema comercial y el tema migratorio, que es lo más importante en el caso de la relación bilateral para Donald Trump y sus aspiraciones político-electorales. Y yo parezco disco rayado, pero te reitero en tu programa, no se les olvide que hay elecciones en noviembre.
y eso va a ser muy importante para poder medir el curso de la futura relación con México. López Obrador asume la presidencia hasta el 1 de diciembre, casi un mes después de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos del martes 6 de noviembre. Y ya puede ser, tal vez a futuro, en enero, con un Congreso conformado políticamente de manera distinta al que se tiene en estos momentos en Estados Unidos. Por eso lo digo. Fíjate, creo que los temas esenciales en los cuales Estados Unidos podría decir algo, que están fuera de los temas político-electorales, es en la zona franca, que por ejemplo López Obrador quiere crear, con menos impuestos, con duplicar el salario a quienes trabajen en esa región. Eso de alguna manera sí puede ayudar a generar menos migración hacia los Estados Unidos, si lo ves de esa manera, porque estamos hablando de más de 3.500 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, donde, como en el boom de las fábricas que llegaron a sentarse ahí, las maquiladoras, se generó mucho empleo. Vamos a ver eso hasta qué punto se puede establecer, porque la lista de milagros puede ser muy grande, pero yo creo que también una vez que asuma López Obrador la presidencia, tendrá que recibir a un país cuya realidad la va a empezar a revisar. En primer lugar, nos la acaban de endeudar más Enrique Peña Nieto, y esa deuda la va a tener que enfrentar López Obrador, el madruguete que le dieron. Entonces, desde ese punto me parece, creo, y era obvio, que muchos se hayan subido a la carreta y analizar el último párrafo. Digo, yo vi lo que dijo o que escribió Arturo Sarucán, el ex embajador de nuestro país en Estados Unidos, pero Arturo está en México desde hace rato pidiendo chiche. Entonces, digo, hay que tomar en cuenta de dónde sale el análisis también. No, desde mi perspectiva es no solamente reconocer a Donald Trump con esta carta, con este último párrafo, sino equiparar la lucha política de Andrés Manuel López Obrador con la de Donald Trump. Me anima el hecho de que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito. Conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos al centro. El problema es que al poner a los ciudadanos y votantes al centro, Donald Trump nos está llevando entre las patas, como lo hemos analizado en muchas ocasiones contigo, Jesús. A eso me refería. Pero bueno, ¿De dónde es presidente Donald Trump? ¿De Estados Unidos? La perspectiva es distinta. La apelación al votante fue distinta. Él no fue candidato presidencial de México. Si tú divides las estrategias y tomas en cuenta al país, pones las diferencias aparte, eso era lo que decía Donald Trump en su campaña. No me digas que no. Sí, pero a lo que me refiero es que Andrés Manuel de alguna manera está aplaudiendo los mexicanos son criminales, violadores No, eso ya es otra cosa. No, eso, pues así puso Donald Trump a ver, nunca le Jesús. está diciendo, perdón, pero si tú lo analizas así es muy tu punto de vista. Creo que él establece en la carta los aspectos esenciales de la negociación. Tú querías una carta donde le dijera, yo no apoyo su política migratoria racista. No, en ningún pero lugar reconocer, va a pegar. Jesús, reconocer a los mexicanos, reconocer a los millones Por eso te estoy diciendo, hay que ser astutos. López Obrador se ha destacado por saberle pegar blandito a quienes son enemigos de los intereses del país. Y Donald Trump, por eso tú ya lo estás matando. Donald Trump. No, tampoco, Jesús, tampoco. También tienes que entender que la perspectiva de análisis es diferente para el mexicano que está acá en Estados Unidos al mexicano allá en México. Y tienes que entender que va a ser más aguerrida el análisis para los que estamos acá en Estados Unidos, que nos está llevando la chingada con Donald Trump. Lo que importa no es el análisis. No, pues entonces, lo que importa son los hechos. No, es que a la gente hay que informarla, Vicente. Ajá. A la gente hay que informarla con hechos.
y todavía ni empieza el gobierno. O sea... Ay, no, Jesús, tú también no empieces con lo mismo, de que todavía no empieza el gobierno. Pues, a ver. ¿Qué quieres? A ver. No, a ver, pues hay que analizar la carta. No, así como hemos señor. criticado también, es muy interesante la propuesta de López Obrador del desarrollo de la región Centroamérica, México. ¿De dónde y además, ¿de dónde es presidente electo López Obrador? De México, es lo que te estoy diciendo. Entonces, Vamos de la crítica a también decir que es muy interesante lo que propone en la carta el desarrollo de esta región y que incluso compromete recursos, lo que creo que no se había hecho así de esa magnitud con ningún otro presidente. Entonces, o sea, no sé qué es lo que quieres tú que diga de Estados Unidos. O sea, sinceramente, ¿qué quieres? ¿Que tenga una política? No es que no quiero que diga nada, quiero analizar la carta. La carta se queda corto en unas cosas. Así, no, es que la carta no es maravillosa, Jesús, no es maravillosa. Pues, si tú la ves así, está bien. No es maravillosa, o es maravillosa para ti. Otra vez, te repito, si tú la ves así, es tu punto de vista. Yo te lo he dicho muchas veces, más que opinólogo, yo trato de ser periodista. El tema... a mí me parece que aborda los puntos esenciales de una relación. No le está diciendo así se van a negociar. Todavía ni sabemos cuál va a ser la estrategia de la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a los 50 consulados que hay de nuestro país en Estados Unidos. Por eso también estoy pidiendo que se tome en cuenta al migrante de Estados Unidos en las mesas de transición para crear los ejes de la política del nuevo gobierno. Yo entiendo que hay gente, y con todo derecho preocupado por lo que pasa con los mexicanos en Estados Unidos. Pero Andrés Manuel López Obrador, por lo primero que se tiene que preocupar es por los mexicanos que están en México y de ahí generar una estrategia que tenga consecuencias y lazos con el tema de los mexicanos en Estados Unidos. No puede, y yo entiendo tu posición, Vicente, pero a veces creo que el querer hablar tanto del tema migratorio de los mexicanos en Estados Unidos se nos olvidan muchas cosas. Imagínate, te lo pregunto, los recortes que se vienen por este endeudamiento. ¿Ya viste de cuánto es la deuda que adoptó? 10,000 millones de dólares. Entonces, eso tienen que verlo una vez todavía, aun cuando estén ya en el equipo de transición, no les dejan ver muchas cosas. No pueden revisar y no pueden tomar decisiones. Constitucionalmente, Enrique Peña Nieto sigue siendo presidente de México hasta el último día de noviembre de este año, a la medianoche. Claro. Y las decisiones las toma él. Por eso es lo que te digo, no se puede hacer muchas cosas. Pero ¿qué piensas de lo que digo? Que es muy respetable y muy interesante la propuesta. A ver, Jesús, escúchame. ¿Qué piensas de la propuesta del desarrollo de Centroamérica? Que invierta el gobierno de México, que le pida al gobierno de Estados Unidos que invierta su parte para generar las estrategias y las herramientas para que no se venga la gente. Eso me parece maravilloso. Eso es algo que desde hace mucho tiempo se ha estado pidiendo a los gobiernos. Te lo acabo de decir con el tema de la corresponsabilidad del consumo de drogas en Estados Unidos. Creo que no me escuchaste, fue de las primeras cosas que te hablé. Eso nadie lo había planteado de esa manera y además no nos están dando a conocer los detalles. ¿Tú crees que en 7 páginas se va a definir toda una política bilateral? No, son generalidades, todavía ni siquiera sabemos lo que va a hacer Marcelo Ebrard en la reforma al sistema del servicio exterior. Ya se están quejando algunos diplomáticos de carrera de que les van a bajar el sueldo. Diplomáticos de carrera, que eso es distinto. La gente del servicio exterior. Y todavía ni siquiera llegan a relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque esta gente que ha trastocado un privilegio, hay gente muy valiosa. Debo reconocer que hay gente muy valiosa, profesional, que sí lucha por México, del servicio exterior. Y hay otros que simplemente llegan porque sienten que es una clase privilegiada y quieren viajar en el mundo. También los hay. Pero no sabemos absolutamente nada. ¿Tú crees que este endeudamiento de México no le va a pegar a todas las dependencias federales? Claro, las consecuencias van a ser graves.
creo que son muy pocos todavía los medios de comunicación en México que han abordado el tema del endeudamiento, en el cual va a dejar Enrique Peña Nieto al gobierno de México. Esa deuda va a repegar muchísimo. Lo que pasa es que a lo mejor las nuevas generaciones ya se les olvidaron las épocas cuando México estaba súper endeudado a nivel internacional. La última crisis del 94 fue, pesadísima. Yo conozco mexicanos que todavía no se recuperan de los efectos económicos de esa, o nunca se lograron recuperar de esa devaluación y de esa crisis del 94. Muchos terminaron acá en Estados Unidos por esa misma crisis. Pues por eso no es fácil. Esos son los aspectos que debemos esperar a ver qué ocurre, porque te repito, qué cosas le estarán ocultando al próximo gobierno. No lo sabemos hasta que se hagan cargo, como este asunto de la deuda. O sea, ¿tú crees que Peña Nieto le pidió la opinión a López Obrador? Claro que no. Sigue siendo el presidente constitucional de México hasta la medianoche del último día de noviembre de este año. Por eso es que es complicado, Vicente. Muy bien. Pues Jesús, como siempre te agradezco el análisis, siempre profundo, siempre interesante escuchar tus opiniones desde Washington. Aunque la gente no esté de acuerdo conmigo, aunque la gente no esté de acuerdo contigo, pues de eso se trata, sin censura, y te agradezco que pongas las cosas en su lugar. Mira, por eso te digo que más que opiniones, a mí no me gusta tanto opinar en ese sentido. Para los espacios de opinión yo los tengo en otro lado, es decir, en un artículo de opinión, que precisamente es artículo de opinión. Aprovechando, si quieres, te voy a dar un ejemplo de lo que se puede hacer de una manera distinta, sin tantas opiniones. No sé si ya viste y ya que tú estás tanto con el tema de los migrantes en Estados Unidos, no sé si ya viste mi reportaje en la revista de esta semana. No he tenido la oportunidad todavía, Jesús. Bueno, te lo voy a comentar rápidamente si me permites, porque este sí puede ser de interés para la comunidad mexicana. Salomón Rosas, el cónsul general de México en San Bernardino, California, se aprovechó de los fondos para beneficio de los migrantes en Estados Unidos. ¿Quieres que te cuente la historia de este caso de corrupción? Por favor. Bueno, para que veas que es distinto y que no nada más hay que decir que López Obrador y que no. Por eso existe la información. El año pasado, ante la crisis migratoria que generó Donald Trump con los ataques, recordarás que la presidencia autorizó la creación de un fondo de $1,000 millones para apoyar a los 50 consulados de México en Estados Unidos a que contrataran a organizaciones civiles y a despachos de abogados migratorios para que asesoraran a la comunidad mexicana cuyos casos de residencia o laboral en Estados Unidos se pudieran mejorar o llegar a un estatus de residencia, además de apoyar a quienes estuvieran en proceso de deportación. Correcto. Eso es muy distinto al tema de las deportaciones de ciudadanos de otros países. Bueno, en el caso de San Bernardino, yo revisé todos los documentos del caso. Ahí, cuando en junio, porque fue de junio a diciembre el plan de apoyo, se buscaron a organizaciones civiles y a despachos de abogados. Para poder contratarlos se necesitan dos requisitos. Primero, un registro ante el Estado, en el caso de una organización civil, que reconozcan su labor ante la comunidad. No necesariamente tiene que ser ante la comunidad migrante, porque una organización civil puede hacer mucho servicio a la comunidad. Y segundo lugar, que esté registrado. Hold on, I'm on the air. Perdón, Vicente. Que dé asesoría legal, tiene que estar registrado ante el Departamento de Justicia. Y además eso lo estipula muy bien la Secretaría de Relaciones Exteriores en los oficios que mandó a los consulados como condición para la contratación de estas organizaciones. Bueno, caminemos juntos. MEX USA, que así se llama una organización a la cual este cónsul Salomón Rosas
le ordenó al consulado que incluyera en la lista de contratados. Esta organización, Fantasma, decía que tenía 10 años de experiencia en asistencia a la comunidad. ¿Sabes cuándo se fundó ante el IRS? ¿Hace un año? El 2 de junio del año pasado, días antes de que llegaran los fondos al consulado. ¿Quién lo sabía? El cónsul. Le entregaron 2 contratos en total. Es mucho dinero, pero no hay corrupto pequeño. Por $30,000. No cuenta con el registro ante el Departamento de Justicia, ni mucho menos tiene los 10 años de experiencia. La dirección de las oficinas que tiene corresponden a la casa donde vive su supuesto presidente, que además en su página de internet sostiene que cuenta con pues unas oficinas en las cuales se le da servicio a la gente, etcétera. Está en una zona residencial exclusiva donde la gente no puede llegar. Pero para justificar la supuesta asesoría que dio a los mexicanos, decía que estaba impartiendo los cursos de asesoría en escuelas públicas y en auditorios. Todo una faramalla. Se les olvidó, o no se dieron cuenta, o no pensaron que podían incurrir en varios ilícitos, porque pues un empleado del consulado, por órdenes de su jefe, Salomón Rosas, se puso a recolectar firmas de los mexicanos que asistían al consulado en ese periodo a solicitar pues cualquier servicio, como es el de los consulados. Utilizaron esas firmas para justificar que sí estaban asesorando a las personas. Esa es, por eso te digo, esa es la información que debe interesar a la gente en este país. Oye, Jesús, mexicanos. Y nada más para aclarar, esos 1,000 millones no son los 1,000 millones de la Fundación Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota, que también está bajo una nube de falta de transparencia y de cuestionamientos, ¿no? Nada más para aclarar. No. Estos fondos los aprobó el Congreso, fueron el año pasado. Se establecieron, te repito, en ese programa de junio a diciembre de este año. Pues ya jalaste la hebrita, yo creo que es cuestión de seguirle jalando y te puedo asegurar que vamos a encontrar muchas otras cosas en otros consulados. Ya te compartiré información, mi querido Jesús Esquivel. Eso es lo importante, eso es lo que hay que hacer, para eso es el periodismo de investigación. Para eso te pintas solo, mi querido Jesús. Te mando un abrazo. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, en la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura. Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, un equipo detrás de la noticia para que llegue hasta usted sin censura, con Vicente Serrano.